Recientemente cerramos en la compra inmobiliaria más grande hasta la fecha, totalizando $2 millones entre el precio de la propiedad más los costos de cierre, la cual incluye el costo de abogados si estás en un estado donde se necesita de abogado, impuestos de propiedad, la compra de puntos y todo lo que va bajo el paquete de los costos de cierre. Y lo que hizo esta compra súper interesante fue que esta vez decidimos no utilizar la plusvalía de nuestro portafolio inmobiliario, sino que decidimos ir por la ruta tradicional utilizando única y exclusivamente nuestros ahorros. Queríamos hacer esa prueba de utilizar nuestros ahorros para poner la inicial para la compra de esa propiedad, es decir, para el down payment. Y como era de esperar, cometimos muchos errores en el intento. Aprendimos muchas lecciones positivas y unas cuantas no tan positivas que nos costaron miles de dólares y unas que otras lágrimas causadas por las rabietas en el intento. Pero a la final lo logramos y hoy te voy a compartir cómo fue ese proceso. Bienvenidos a Novarise, tu canal de educación financiera. Aquí hablamos de todo un poco acerca de las inversiones, acerca de bienes raíces, inversión en la bolsa, en metales preciosos y en negocios. Entonces, para empezar, primero me gustaría nivelar el nivel de conocimiento. Sé que tengo mucha gente que nos sigue hace tiempo, pero también tenemos personas nuevas que se están sintonizando por primera vez. Entonces, lo primero que quiero hacer es aclarar el concepto de plusvalía. En inglés se le refiere como equity, otros se le refieren como appreciation. Entonces, asumamos que tú tienes esta casa. Entonces, compraste tu casa con el equivalente del 20% de down payment. Entonces, ya de por sí, ese 20% es tu equity. Es algo que es tuyo. Entonces, eso no necesariamente es considerado como una plusvalía, a pesar de que es dinero que colocaste ahí. La plusvalía se deriva al aumento del valor, ¿no? Entonces vamos a decir que con el pasar de los años tú vas pagando esa deuda y a medida que vas pagando esa deuda tú vas adquiriendo más equity porque cada vez le debes menos al banco y la casa cada vez es más tuya, ¿no? Por decirlo así. Entonces, eso quiere decir que el equity, en vez de ser un 20%, vamos a ver en este gráfico que el equity va aumentando. Entonces, supongamos que esto aumentó un 10%. Entonces, ya tienes un total de 30% que es equity tuyo y la plusvalía en este caso ya es del 10% porque reduciste la deuda. Hay otra forma de seguir incrementando el valor de esa casa y darle más a la plusvalía o al equity o al appreciation, dependiendo del término que quieras utilizar. Y eso es simplemente dejando que el mercado haga lo suyo. Entonces, con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, las propiedades van subiendo de valor y eso naturalmente va a ayudar que la propiedad aumente de valor. Entonces vamos a decir que tienes la propiedad contigo por ahí unos 5 años y esta aumentó, vamos a decir, otro 10% adicional. Estamos utilizando números conservativos, ¿no? Entonces, al aumentar ese 10% adicional, ahora ya tienes un equity total de un 40%, 20% de la inicial que pusiste, 10% de la reducción de deuda y otro 10% del aumento normal, natural que se da con los cambios del mercado. Pero hay otra forma de seguir agregándole más a ese equity y es forzando la apreciación. ¿Y cómo se forza eso? Haciendo renovaciones, sean cosméticas o renovaciones que requieren de mano dura, esa de tumbar paredes, esa de estar aumentando el número de habitaciones o el número de baños y todas esas cosas que uno ve bonito en HGTV, ¿no? Entonces vamos a decir que con la apreciación forzada lograste subirle un 20% de equity. Entonces ahora estamos hablando que tienes un total de un 60%. Entonces ese 60% tú puedes ir a un banco y decirle, oye, tengo este equity, ¿será que me pueden dar dinero en efectivo? Y eso el banco te lo da en la forma de un HELOC o un cash out refi. Para aquellos que quieran aprender más del tema, aquí les dejo el video en pantalla que pueden chequear después de que terminen con este, que va más a fondo acerca del tema de los HELOCs y el cash out refi. Entonces, ahora que entienden ese concepto, así normalmente es como yo he estado expandiendo mi portafolio inmobiliario. Pero esta vez, Anthony y yo decidimos no hacer eso. No queríamos tocar esas propiedades. Queríamos dejarlas que corrieran así por su cuenta. Nos estaba yendo bien, estaba dando buen cash flow. Entonces no queríamos tocar nada de eso, al menos que venga otro proyecto en el futuro. Entonces queríamos como que dejar esa plusvalía en reserva y en vez de usar esa plusvalía, decidimos poner nuestros ahorros en uso. Ahora, el concepto del ahorro, traté de buscarlo en línea y en realidad hay muchas como que diferentes formas de ver el concepto del ahorro. Entonces decidí definirlo a mi manera. Entonces los ahorros es dinero efectivo o capital que no está siendo usado actualmente, hoy en día, y que simplemente se está guardando a un lado, se está poniendo aparte para usarlo en un proyecto futuro. Así es como decidí definirlo yo.
Entonces viene la oportunidad de este proyecto que para nosotros representa una gran magnitud, a lo mejor para otras personas no es tan grande, pero para nosotros sí. Entonces, $2 millones requiere de un down payment bastante sustancial. Entonces, nosotros teníamos que buscar una manera de como que rebuscarnos entre nuestros ahorros para decidir, ok, cómo íbamos a poner este dinero funcional para nosotros. Entonces, buscamos en 3 categorías de ahorro. Entonces, para aquellos que no sabían, los bancos ven los ahorros en formas distintas, ¿no? Entonces, para la mayoría de nosotros, los ahorros se encuentran de manera líquida, es decir, el cash que se encuentra en nuestra cuenta de ahorros. Eso es lo que la mayoría opina de los ahorros. Pero ante los bancos, los ahorros pueden ser tu cash, puede ser dinero estacionado en la bolsa de valores, puede ser dinero estacionado en metales preciosos, en criptomonedas, en lo que sea, siempre y cuando tenga un valor líquido que tú puedas liquidar inmediatamente de manera fácil, por decirlo así, ¿no? Entonces, ellos ven todo eso como una forma de cash, como una forma de ahorro. Entonces, obviamente, teníamos algo de ahorros, pero por lo general, Anthony y yo no tenemos muchos ahorros estacionados porque la mayoría de nuestro capital siempre está invertida. Entonces teníamos algo de ahorros, pero no era lo suficiente para hacer esa compra de esta magnitud. Entonces tuvimos que rebuscarnos en otros tipos de ahorros que teníamos y considerar si liquidarlos o no. Entonces ya consideramos el cash, ya apartamos el cash, ya sabemos que teníamos cierta cantidad de cash disponible y esa es como que la forma más fácil, ¿no? Entonces ahora viene la parte que es fácil, pero un poquito más compleja porque hay muchas reglas que regulan este tipo de productos. Y el producto que utilizamos fue nuestro plan de jubilación. Entonces, para la mayoría que están en un trabajo corporativo, estarán familiarizados con el programa del 401k, que es un programa de jubilación. Y para aquellos que trabajan por su cuenta o son dueños de negocio o quieren poner un plan de jubilación aparte, por lo general tienen el plan que se llama el IRA, que significa Individual Retirement Account. Entonces, en mi caso, yo tenía, vamos a decir, una combinación de ambas que he ido construyendo a lo largo de los años. Entonces, lo que pasó es que antes de Novarize, yo tuve muchos trabajos corporativos. Yo ejercí una profesión en el campo de las finanzas. Entonces, lo que hacía era que cuando yo entraba a un trabajo, yo abonaba mi dinero para el plan de jubilación del 401k. Entonces, tuve la fortuna, no todas las compañías hacen esto, pero yo sí tuve la fortuna de trabajar para empresas que hacían el company matching. Entonces, ¿qué significa el company matching? El company matching es un incentivo que dan las empresas en donde ellos también aportan a tu plan de jubilación siempre y cuando tú aportas a tu plan de jubilación. Entonces, en mi caso, como en ese momento yo estaba soltera, no tenía una responsabilidad financiera tan pesada para ese entonces, lo que yo hacía es que yo apartaba 5% de mi dinero para el plan de jubilación del 401k y la compañía abonaba un 3%. El 3% era como que el máximo que ellos estaban aportando. Entonces, en total, yo fui abonando, vamos a decir así, 8% de dinero para el 401k. Y como sabrán, con el pasar de los años, a medida que se va invirtiendo ese dinero en el plan de jubilación, ese dinero va creciendo con un efecto compuesto porque nunca toqué ese dinero. Entonces eso fue creciendo. Yo crecí en la compañía, luego tuve otras oportunidades de crecer, cambié de trabajo, cambié de empresas. ¿Y qué pasa con el dinero una vez que tú te vas de una empresa? Entonces tú agarras ese dinero, le haces lo que le llaman un rollover, es decir, transfieres ese dinero de la compañía antigua a la compañía actual y eso sigue creciendo con el efecto compuesto. Mientras más grande la suma de dinero, más grande va creciendo todo. Entonces, con el pasar de los años, repetí ese proceso una y otra vez hasta que eventualmente ya me salí del mundo corporativo y creamos la empresa Novarize. Entonces, ya acá nosotros trabajando como dueños de negocio, uno busca maneras de maximizar ese plan de jubilación y también para ahorrar en los impuestos corporativos de la empresa de nosotros en sí. Entonces, ahí fue que decidimos crear el plan de jubilación del IRA y transferí todo ese dinero del 401k que fue acumulando todos esos años a el plan de IRA actual que tengo hoy en día bajo Novarize. Entonces, con el pasar de todos los años, como verán, he tenido muchos años de experiencia, más de 15 años de experiencia en el mundo corporativo y al momento de revisar mi plan de jubilación del IRA, noté que tenía un total de $132,000 acumulados en inversiones dentro de mi plan del IRA. Y Anthony tenía algo similar. Entonces teníamos una buena suma de dinero para trabajar y ahí es cuando empezaron los errores, ahí es cuando empezó como que el dolor de cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los planes de jubilación? Es que el mismo nombre lo dice, es un plan de jubilación. Eso quiere decir que ese dinero solamente se puede tocar
cuando estás jubilado. Y Anthony y yo no tenemos planes de jubilarnos en ningún momento, al menos en los siguientes 20, 30 años. O sea, nos gusta mucho lo que hacemos y tenemos la energía y la creatividad, gracias a Dios, de crear este tipo de contenido y hacer y seguir educando a la comunidad latina. Pero ahí es cuando uno pone a prueba el conocimiento que uno ha ido adquiriendo con el pasar de los años en el mundo de las finanzas. Entonces yo tenía entendido de que cuando se trata de un IRA, claro que con el 401k es una regla diferente, pero específicamente con un IRA hay una regla que dice que tú puedes sacar el dinero de manera temporal de tu plan de jubilación del IRA y tienes 60 días para devolverlo. Entonces, si tú sacas esa suma de dinero y lo devuelves antes de que se cumplan los 60 días, tú te ahorras el 10% de penalidad y los impuestos. Sí, es muy cierto. A veces yo escucho que la gente se queja, bueno, pero ¿cómo es que yo no puedo tocar mi dinero de jubilación si es mío? ¿Cómo es que yo tengo que pagar penalidades? Recuerden que es un plan de jubilación. Entonces no pagan las penalidades si lo sacan cuando están jubilados. Pagan impuestos hasta cierto punto, pero ya eso es otro tema y no quiero alargar este episodio hablando solamente de impuestos. Entonces, volviendo al tema, queríamos utilizar los fondos que teníamos disponibles en nuestro plan de jubilación del IRA y sabíamos que teníamos exactamente 60 días para devolver ese dinero. Ay, Lucelia, pero fácil para ti decirlo. Sacar todo ese dinero y de repente pagarlo dentro de 60 días. Tú lo puedes hacer, yo no. Bueno, les comento que yo tampoco sabía cómo íbamos a pagar ese dinero. Porque recuerden que estamos hablando de nuestros ahorros. Entonces, si utilizamos nuestros ahorros, ya no hay dinero para pagarlo de vuelta, ¿no? Entonces, la manera de pensar es que llego, bueno, esta propiedad lo vale, sí o no, los números cuadran, sí o no, todo cuadraba. Entonces, no iba a dejar pasar una oportunidad solamente por tener miedo a que no sabía cómo iba a pagar. Al final del día, esa es mi manera de pensar y dije, me están dando 60 días. En 60 días yo voy a resolver algo, ¿no? Entonces deja para mañana lo que corresponde mañana, pero ahorita tengo esta inversión delante de mí y tengo que buscar una manera de cómo resolver. Ya después yo buscaré una manera de cómo devolver ese dinero. Y sí, les cuento que sí logré resolver y devolverme ese dinero antes de los 60 días, ¿no? Pero eso es un tema para otro episodio. Entonces, volviendo al tema de los 60 días, el portafolio tenía un total de $132,000, pero yo decidí agarrar y liquidar un total de $118,000 en acciones, ¿ok? ¿Por qué hice eso y no decidí liquidar todo? Porque a mí no me gusta dejar las cuentas en cero. Entonces, así sea $1, tengo que dejarle ahí. Entonces, decidí liquidar $118,000. Entonces, mi error fue que yo pensaba que al momento de liquidar, ahí era cuando empezaba el reloj. Y empecé a contar mal los 60 días. Porque en realidad los 60 días cuentan desde el día que el dinero se va de tu cuenta, no desde el momento que tú liquidas las acciones de tu portafolio. Entonces ya por ahí, número uno, anótenlo por ahí, si llegan a implementar algo así parecido a lo que nosotros hicimos, recuerden que el reloj o la marca del tiempo cuenta desde el momento que el dinero sale de la cuenta del IRA y no desde el momento que ustedes liquiden las acciones. Eso fue el error número uno. Ahora, la cosa todavía no termina ahí. Entonces, cuando ustedes liquidan sus acciones, la cuenta de el brokerage que les administra ese plan de jubilación le van a dar varias opciones para sacar ese dinero. Algunos ofrecen cheques, algunos ofrecen hacer una transferencia por medio de ACH o EFT, que significa Electronic Funds Transfer, y la otra es por wire. Y obviamente para mí un cheque nunca es una opción porque no solamente se puede perder en el correo, sino que se tarda bastante en liquidar y aparecer en la cuenta bancaria, y más si es una suma tan grande. Entonces descarté la opción del cheque y dije, voy a ir por el ACH o por el wire. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí es donde cometí el otro error. Entonces, yo al ver de que, bueno, entonces por el ACH no tengo que pagar nada y no tengo prisa. Entonces, voy a sacarlo por ACH y no quise pagar los $25 que cuesta el wire. Entonces, si utilizan el wire, el dinero les llega a la cuenta en el mismo día. Pero si utilizan el ACH, el dinero se tarda entre 2 a 3 días hábiles para llegar a la cuenta bancaria. Entonces, como yo estaba haciendo todo esto con anticipación, a mí en realidad no me afectó esperar 2 o 3 días. Yo digo, bueno, entonces ahorremos esos $25, prefiero invertir, ¿no? Dije, esos $25 en otro lado, mejor vayamos por la ruta que sea un poquito más larga y así me da un poquito de tiempo para pensar cómo devolver el dinero, pensé yo, ¿no? Pero resulta, y aquí es donde resulta el error más grande de todos, que cuando uno saca dinero de su plan de jubilación por medio de un ACH, normalmente los ACH tienen un límite diario.
En este caso, bajo mi cuenta de brokerage, el límite diario a sacar son $100,000, mientras que con un wire transfer el límite diario de dinero a sacar es de $1 millón. Entonces estamos hablando de 100,000 versus 1 millón. Suenan como números grandes, pero el punto es que yo tenía 118,000. Entonces, al tener esa cantidad, yo tuve que dividir la transacción en dos bajo el ACH. Entonces, tuve que hacer una transacción por $100,000 y otra transacción por $18,000. Mientras que si lo hubiese hecho por el wire, hubiese sacado los $118,000 de un solo golpe. Ahora, ¿por qué es tan importante hacer esta diferenciación? Bueno, algo que no les mencioné anteriormente es que bajo la regla de los 60 días, sí, el IRS te permite sacar ese dinero y devolverlo en 60 días y ahorrarte la penalidad del 10% y ahorrarte los impuestos. Pero el IRS solo te deja hacer una sola transacción al año. Entonces, al haber sacado el dinero en 2 transacciones, esto cuenta como 2 transacciones. ¡Oh! No puede ser. Bueno, entonces no sabía eso, ¿no? Entonces, pasados los 60 días, ¿qué sucede? Cuando fui a devolver el dinero, llamé a mi servicio de brokerage del plan de jubilación y les dije, oye, tengo este dinero listo, necesito que me des instrucciones para devolver todo eso y no pagar el 10% de penalidad y también para no pagar impuestos. Entonces ellos tienen que marcar algo en el sistema para saber que el dinero que está entrando corresponde a ese tipo de transacción y no a otro tipo de transacción. Entonces cuando estaba hablando con el representante, resulta que esta persona me cuenta que, ok, ¿cuál de las 2 transacciones quieres agarrar para no pagar impuestos y para no pagar la penalidad? Y yo me quedé como que las 2 transacciones. Yo hice una sola transacción, es decir, yo vendí todas mis acciones en un solo día. Y ahí es cuando ella me explica, no, las transacciones cuentan cuando el dinero sale de tu cuenta. En este caso tienes 2 transacciones, la de 100,000 y la de 18,000. ¿Cuál de las 2 quieres agarrar para no pagar impuestos y para no pagar el 10% de penalidad? Obviamente que yo decidí agarrar los $100,000 porque era el monto más alto. Entonces, a la final del día, devolví solamente $100,000 y no devolví los restantes 18,000 porque no hacía sentido. No hacía sentido porque tengo que apartar dinero para pagar el 10% de penalidad en base a esos 18,000, que ya son $1,800, más los impuestos que tengo que pagar en base a esos $18,000 que saqué por error. Entonces, este simple error me costó miles de dólares solamente porque me quise ahorrar esos $25 del wire fee. Y de ahí es que viene ese gran dicho, que lo barato sale caro, ¿no? Entonces, por no ver más allá, por querer ahorrarme esos $25, mira lo que me terminó costando. Entonces, le comparto esto porque para eso estamos nosotros, para cometer los errores nosotros y crear episodios en Overwise para que ustedes se ahorren ese gran dolor de cabeza y no estén perdiendo miles de dólares en el intento. ¿Cómo les quedó el ojo? Entonces, hay leyes, pero no te dicen, a veces te dicen, y no es sino hasta cuando uno empieza a hacer las cosas que uno va aprendiendo en realidad. ¿Te llegó a pasar algo así? Déjamelo saber en la sección de comentarios. Ahora, eso fue como nosotros conseguimos dinero con el IRA. Obviamente, entre nuestros ahorros y los fondos de jubilación del IRA, todavía no daba para toda esa suma grande que necesitábamos para el down payment, porque requeríamos del 20% más los costos de cierre. Entonces, en adición a eso, acudimos esta vez a el oro, que son los metales preciosos que he estado hablando todo este tiempo en el canal y que gracias al gran mentor de Robert Kiyosaki he podido acumular todos estos años. Entonces, con el pasar del tiempo, Anthony y yo fuimos comprando metales preciosos y compramos. No lo compramos como una forma de inversión, sino que lo compramos como una manera de asegurar nuestro dinero en tal caso el dólar se devaluara con el pasar de los años, porque a la final uno nunca sabe. He leído mucho de historia para saber que las monedas siempre pierden valor con el pasar del tiempo, pero el oro siempre va a retener su valor sin importar a dónde vas y de dónde vienes. Ahora, cuando hablo de oro, no estoy hablando de joyas. Las joyas de verdad no tienen valor en absoluto. En el mercado de reventa, las joyas de oro pierden mucho su valor porque el oro que contiene esas joyas está mezclado con otros metales. Entonces es considerado algo impuro. Y por esa razón, la venta de joyas se devalúa bastante en el mercado de reventa. Entonces, cuando yo hablo de el oro, me estoy refiriendo a metales de investment grade, es decir, aquellas que son aprobadas por inversionistas y que son reconocidas a nivel mundial como metales de inversión. Entonces, con el pasar del tiempo, Anthony y yo acumulamos varias monedas y ahora tocaba el tema de, ok, ¿cómo vamos a liquidar esas monedas, no? Entonces, durante nuestro aprendizaje, durante nuestra búsqueda, aprendimos 2 cosas. Entonces, uno puede revender
esas monedas de vuelta al gold dealer a quien se lo compraste, ¿no? Entonces, en nuestro caso, ya teníamos nuestra lista de gold dealer y podíamos revender eso de vuelta para ellos. Y lo otro que aprendimos era cuál era el precio de venta. Entonces, empezando con el tema de los gold dealers, nosotros tuvimos que decidir, porque a lo largo de los años fuimos comprando de varios gold dealers. Teníamos gold dealers que están a distancia en otros estados y teníamos otros gold dealers que estaban en la ciudad de Nueva York y también en el estado de New Jersey, que es relativamente cerca y podíamos llegarnos manejando. Entonces, la opción era o llevar el metal físicamente a la tienda, al gold dealer que esté más cerca de nosotros, en este caso en Nueva York o New Jersey, o simplemente enviar nuestros metales preciosos a los gold dealers que estaban en Texas y en otro estado por ahí que no recuerdo. Entonces, para nosotros no hacía sentido enviar el oro, así nos dieran el precio más competitivo, porque el riesgo de que se perdiera ese paquete o que nos interceptara ese paquete era muy grande. Ahora hay muchos scams, para aquellos que no sabían, de personas que interceptan paquetes porque ellos asumen que estás enviando algo de valor. Entonces, por querer sacar el máximo precio de reventa versus perder 5, 6, 7, 10, 20 monedas en el correo, para mí eso no valía la pena. Entonces nosotros tomamos esa responsabilidad de ir físicamente al gold dealer. Entonces eliminamos esos gold dealers que estaban fuera de nuestro alcance físicamente y nos enfocamos en aquellos que estaban más cerca de nosotros a nivel presencial. Y luego, después de eso, empezamos a buscar el precio. Entonces, el oro se vende en base al spot price. Y ese spot price lo pueden conseguir en la página de Kitco. Entonces, todos los gold dealers, antes de cerrar una transacción de compra-venta, tienen que chequear la aplicación de Kitco, porque el oro cambia de precio durante el día. Tú puedes ir a una tienda a comprar una moneda de oro en la mañana a un precio y luego al final del día vuelves y lo vas a comprar en otro precio. Así de volátil es el precio del oro. Es volátil, pero no es volátil al mismo tiempo. Es decir, cambia 10, 20, 30 dólares durante el día, pero a la larga es de una manera u otra considerada estable, vamos a decirlo así, en comparación con la bolsa de valores, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces nosotros ya sabíamos que el precio de compra lo dictaba el spot price en Kitco, pero no sabíamos que la reventa también se guiaba por ese precio. Entonces, para decidir en cuánto comprarte tus monedas de oro, lo que hace el gold dealer es que chequea la página de Kitco y luego decide cuánto descontarte de tarifa por sus servicios, porque recuerden que ellos también tienen que hacer una ganancia al momento de revender esa moneda. Entonces, lo que conseguimos es que los gold dealers cobran entre 5 al 12% y eso varía bastante del estado. Puede ser que en el estado de ustedes la tarifa es mucho más alta. Eso quiere decir que del 100% que vale una moneda, ellos van a descontar su tarifa. Entonces, para darles un ejemplo bien claro, vamos a suponer que decidimos trabajar con un gold dealer que cobra un 10% de tarifa. Entonces, agarran el 100%, le restan el 10% y eso resta un 90%. Es decir, que nosotros íbamos a recibir el 90% del valor de la moneda. Entonces, si en ese día en particular la moneda costaba $2,900 como el spot price, ese número lo van a multiplicar por 0.90, es decir, el 90%, y el resultado iba a ser el dinero que uno va a recibir de esa venta. Ahora que tienen eso claro, pasemos a la parte del papeleo. Entonces, al momento de comprar, los dealers le dan la opción. Quieren cash, quieren cheque, algunos de ellos quieren wire, pero no todos les gusta hacer eso. Entonces, nosotros decidimos ir por la opción de cheque esta vez porque, pues, vamos a ser honestos, no quiero estar caminando con un paquete de cash inmenso y yendo al banco con ellos. Me daba un poquito de miedo cargar tanto dinero, no estoy acostumbrada. Entonces decidimos optar por la opción de cheque porque era un papelito bonito, delgado, y como estamos haciendo esta transacción con anticipación a la fecha de cierre, teníamos un poquito de tiempo para esperar que el cheque terminara de liquidarse. Entonces, al momento de vender ese oro, el gold dealer nos dio la copia del cheque y nos da un recibo con la lista del tipo de monedas que le vendimos y la cantidad. Ese recibo es sumamente importante que lo mantengan en sus récords, o le tomen una foto o lo mandan a escanear si tienen su escáner en la casa, o si no, váyanse a un FedEx o a un Staples para escanearlo, porque para la probatoria de la hipoteca el banco les va a pedir esa evidencia. ¿De dónde ustedes sacaron ese dinero? Porque el banco quiere asegurarse que ninguno de ustedes vayan por ahí a estar pidiendo dinero prestado. Ellos quieren ser los únicos que tienen esa relación de deuda con ustedes. Entonces, nosotros tuvimos que darle un récord total desde el recibo
que tuvimos por la compra de esa moneda hace muchos años, porque también hay que evidenciar que esas monedas son tuyas, hasta el recibo que nos dio el gold dealer por la venta de esa moneda, y todo ese papeleo se lo tuvimos que dar a ellos. Entonces, listo, ya es todo liquidado, ya tenemos los ahorros, tenemos los fondos del plan de jubilación del IRA y tenemos dinero líquido de la venta de los metales preciosos. Y por último, decidimos liquidar un poquito de nuestras acciones de nuestra cuenta en la Bolsa de Valores. Esa cuenta de la Bolsa de Valores es separada al plan de jubilación. La cuenta de la Bolsa de Valores es algo que tú puedes utilizar todos los días y liquidarlo cuando tú quieras. Y esa transacción fue relativamente fácil. Simplemente escogimos las acciones que queríamos vender, se liquidaron y se hizo la transferencia del dinero. Obviamente para eso el banco también te va a pedir evidencia, y ahí es cuando tú tomas una toma de pantalla o le compartes la copia del recibo de la liquidación de tus acciones en la Bolsa de Valores. Y así fue como utilizamos nuestros ahorros para recaudar los fondos necesarios para el down payment de la compra de nuestro proyecto más grande de $2 millones más costos de cierre. ¿Cómo les quedó el ojo? Déjame saber si tienen algunas preguntas o alguna contribución que hacer en la sección de comentarios. Y mientras los tengo acá, quiero recordarles que si les gustó lo que aprendieron hoy en día, estrategias de este tipo son las que vamos a estar cubriendo en nuestro evento presencial en la ciudad de Nueva York. Va a ser un evento de 3 días, desde mayo 30 a junio 1, así que espero verlos a ustedes listos con esas ganas de seguir adquiriendo conocimiento y, ¿por qué no?, para conocerlos en persona. Nos vemos pronto en persona este mayo. Chaito, bye.